¿Cómo construir el conocimiento en redes y en colectivos? A través de la escritura, reescritura, puesta en circulación, publicación, reflexión, conversación en torno de los relatos y en torno de las sucesivas versiones del relato. El docente se transforma en la medida en que su relato acerca de su propio mundo, de su propia experiencia, de su propia vida en el campo de la pedagogía se va reescribiendo. Y en esto estriba el secreto de la documentación narrativa. La retroalimentación constante. Entre pares y sin acudir a las voces de expertos por fuera del campo pedagógico. O sea, obviamente entrar en conversación con ellos, pero en relaciones de igualdad, no como sucede actualmente en donde los especialistas intentan imprimir su propia lógica en la vida de los maestros. Entonces, lo que se trata no es eliminar el saber experto, sino en romper la relación jerárquica que el saber experto muchas veces le plantea a los docentes. Les dice a los docentes qué hacer, más que preguntarles cómo hacen para hacer. ¿Desde qué punto o a partir de cuánto en un relato tenemos que interpretar el texto? Desde el principio, la escritura del texto involucra interpretación. El docente narrador, cuando cuenta su experiencia pedagógica, está interpretando su vida, su experiencia, haciendo emerger la experiencia de la vivencia, porque experiencia es vivencia reflexionada, vivencia con sentido y con proyección. Entonces, desde el primer momento de interpretación, en la propia escritura y en la reescritura del relato que comentaba antes, hay sucesivas y cada vez más sofisticadas interpretaciones. Y cuando los docentes pares leen el relato, están haciendo un trabajo hermenéutico de interpretación fundamental. Solo que no se guardan esta interpretación para sí, sino que la disponen para el docente narrador, el docente que narra su experiencia, para que éste incorpore las interpretaciones de otros a la propia y torne más crítico el ejercicio de reflexionar sobre su experiencia a través del relato. O sea que la interpretación y la narrativa eran íntimamente vinculadas. Es más, yo dudaría hablar de narrativa sino de interpretación acerca de la propia experiencia. Entonces, desde el primer momento, a través de comunidades de prácticas y discursos protegidas, entre pares, en redes, colectivos, se puede dar este trabajo hermenéutico de interpretación. Y hay un momento muy importante dentro de la documentación narrativa que es la publicación. El momento en que el docente narrador decide que ese relato sale del ámbito íntimo de docentes narradores hacia el espacio público, hacia circuitos especializados, ¿no? Amparando ese relato producido entre pares de interpretaciones apresuradas. Desde el colectivo y el docente narrador deciden que ese relato se convierte en un documento narrativo cuando adquiere estatuto público, cuando se publica, ¿no? Y ahí ya queda, como cualquier autor que publica un texto, intelectuales, otros intelectuales aparte de los maestros, investigadores, cuando uno publica, deja su propio texto a la interpretación de cualquier otro que, como está en el espacio público, puede acceder a él. Entonces, acá lo importante es hacer un trayecto que permita al docente tornar cada vez más reflexivo y más crítico su texto, para que después ese texto pueda abrirse al público, a todos, y a la interpretación de todos. Entonces hay distintos niveles de interpretación. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Buenos Aires, donde yo trabajo, generamos talleres y solo interpretamos los textos una vez que están publicados. Es decir, que el docente narrador se convirtió en docente autor, como si fuera cualquier otro autor, como si fuera John Dewey o Macarenco o Paulo Freire. Solo que ahí, para poder interpretar ese texto, tengo que reconocer al docente como autor, como propietario intelectual de ese texto. Y recién ahí, nosotros llamamos a eso, cerramos el círculo hermenéutico a partir de nuestras propias interpretaciones, cuando está publicado, cuando ese texto se convirtió en un documento público y reconoce la autoría del docente que escribió esa experiencia. Esto un poco para romper la forma y lo que los diferencia también de las formas más convencionales de investigación educativa, como la que nombré antes, la etnografía. Ahí el proceso de interpretación del investigador
se establece en el proceso de entrevista, ¿no? El antropólogo entrevista a un docente y va interpretando su texto, y va generando su propia interpretación, garantizando el anonimato del entrevistado. Acá es completamente distinto. Solo empezamos a interpretar el texto una vez que este texto ha adquirido estatuto público. Entonces nos fuerza a citarlos, reconocer al docente, el narrador, no solamente como autor del texto, sino también como aquel que vivió la experiencia, que reconstruyó su experiencia en un trabajo colectivo y que es considerado públicamente como el autor del texto. Ok, ¿algo más que agregar después? Sí, que es importante enfatizar esto que comentaba antes, porque es importante que respecto a ser muy celosos de la intimidad de los colectivos y de garantizar que estos colectivos amparen la producción del texto del docente antes de lanzarlo, sin este recaudo, sin esta protección que ofrece la red a la esfera pública. Muchas veces se les pide a los docentes que narren experiencias y que inmediatamente que después de narrarlas se publican o se difunden. Entonces es muy importante entender el proceso como un proceso de investigación, formación, acción que requiere tiempos, procesos, maduraciones, amparo, protección y sobre todo la riqueza que ofrece la lectura, el comentario y la conversación entre pares. Esto me parece importante enfatizar, porque últimamente se está desarrollando bastante la narrativa pedagógica, pero no muchas veces se hace con los recaudos metodológicos que requiere este tipo de estrategia. Ok. Gracias, No, muy gracias amable. Gracias a ti.